Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban todos un cordial saludo en este día maravilloso, en este miércoles 7 de julio, mitad de semana, pero también donde empezamos la novena a nuestra Virgen del Carmen, esa patrona de los conductores, esa Madre del Cielo que acompaña a nuestro país Colombia y al mundo entero. Entonces hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado para ir creciendo en el conocimiento de Jesucristo, en ese amor y en ese fortalecimiento de nuestra fe por medio de la palabra de Dios. Hoy los invito para que busquemos en nuestras sagradas escrituras el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos del 1 al 7. Te repito, Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos del 1 al 7. Oramos en este momento especialmente por Eliana Mazo, por su esposo también, en este momento que necesitan también de esa recuperación allí en el país de España, que se encuentran muy delicados por este virus que está actualmente atormentándonos. Vamos a iniciar entonces con alegría y con entusiasmo su espacio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano Santiago el Alfeo, y Tadeo, Simón el Celote, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con instrucciones: no vayan a tierra de gentiles, ni entren a las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que nos presenta en el día de hoy es un evangelio realmente contundente, un evangelio claro, lo que quiere el mensaje como tal en nuestra vida y en nuestro corazón. Este evangelio es diferente al que se celebra en las parroquias, por ejemplo, que son patronas de la Virgen del Carmen, o los que vamos a celebrar también la fiesta de la Virgen del Carmen. Entonces nos vamos acomodando con las lecturas marianas. Pero el resto de los países y del resto de comunidades que no quieran hacer este evangelio de la Virgen María, entonces ese es el ordinario que nos manda la iglesia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, por si estos 9 días vamos a ver diferencias en los evangelios, es porque este es el evangelio común para toda la iglesia, pero el evangelio ya específico que se ve en las parroquias carmelitas o aquellos que vamos a hacer el honor a la Virgen María bajo la advocación del Carmelo, entonces vamos a tener otro tipo de evangelio en la celebración eucarística. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Evangelio de San Mateo entonces nos dice que en ese tiempo Él le da a los discípulos autoridad y potestad para expulsar demonios inmundos, para sanar enfermedades y cualquier otro tipo de dolencia. Es decir, queridos hermanos y hermanas, cuando Cristo se nos ha manifestado en el bautismo, cuando tú y yo recibimos ese bautismo y nos volvemos verdaderamente hermanos de Jesucristo, vamos también adquiriendo esa misma autoridad con la que se le fue dado a cada uno de los 12 apóstoles. Aquí en primer elemento, entonces Él nos da esa autoridad que lo vamos viviendo en cada momento en la presencia del Espíritu Santo, cuando recibimos uno de los 7 sacramentos o cuando recibimos los 7 sacramentos. Tenemos esa autoridad. El problema del ser humano es que nos falta la fe.
pero tenemos esa autoridad y tenemos esa potestad por parte de Jesucristo. Ahora, no es que tengamos que ir pasando por toda la vida haciendo milagros. La tarea fundamental es entonces mostrar verdaderamente ese rostro actuante de Dios en nuestras vidas, ese rostro actuante de ese Cristo que se preocupa por la humanidad, ese Cristo que se entrega por ese amor, para que entonces podamos entender y alcanzar esa paz en nuestras vidas. Otro elemento, queridos hermanos y hermanas, es que el poder que Dios nos da es independientemente de nuestra fidelidad o no hacia Dios. Judas Iscariote estaba dentro de esos 12 a los cuales Dios les dio esa autoridad y esa potestad, sabiendo y conociendo de que Él lo iba a entregar. Pedro lo iba a negar y los demás lo iban a abandonar, menos Juan. Entonces, a veces se nos ha metido en la idea de que nosotros perdemos bendiciones por nuestro pecado, y no creo que es tanto bendiciones, sino la fuerza de la bendición. Es decir, si Dios me ha dado a mí un don o un carisma como sacerdote o como bautizado, entonces en ese momento, si yo estoy en gracia y estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios me manda, entonces yo puedo tener una autoridad y un poder mucho más grande que aquel que esté en pecado permanente, ¿sí? Pero el don se le da, los regalos de Dios se dan, las bendiciones de Dios se dan, porque Él es un Padre que mira desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser. Nos da entonces el nombre de los 12 apóstoles, incluyendo a Judas Iscariote. Pero entonces también ese número 12 significa la perfección en la vida de Jesús o en la vida de lo divino, ¿cierto? Entonces, es decir, coge 12 apóstoles, la perfección de lo divino, pero también unimos con lo que era en el Antiguo Testamento. Eran 12 tribus de Judá. Entonces, Jesucristo no viene a instituir una nueva ideología, una nueva religión. Él venía a perfeccionar el judaísmo, pero al no adquirir esa aceptación, o más bien no mira o no sentirse aprobado, podríamos decirlo más bien así, entonces Él tiene que crear esa corriente de un estilo de vida de acuerdo a lo que el Padre Creador quería con la humanidad. Entonces deja a los 12 apóstoles en representación de las 12 tribus de Israel, y deja a Pedro, a Cefas, igual que a Cleofas, ¿sí?, que era el sumo sacerdote del Antiguo Testamento de los judíos. Entonces queda Cefas, que también es la misma piedra, ¿cierto?, angular, o la piedra que de cierta manera está fundada sobre piedra firme. Eso es lo que quiere decir Cefas o Pedro, Petrus. Y en ese momento entonces deja a un sumo sacerdote como estaba en la religión judía, y con los 12 tribus de Israel, que eran los 12 apóstoles. Y entonces dice que les da unas instrucciones precisas, que no vayan donde los gentiles ni entren a la ciudad de Samaria, sino que vayan a buscar las ovejas que están descarriadas de Israel. Es decir, queridos hermanos y hermanas, los gentiles y los samaritanos, para los judíos, para el pueblo de Israel, eran los que estaban separados de la presencia de Dios. Y de cierta manera es como que Jesús estuviese viendo que esas personas no estaban tan descarriadas como pensábamos, ¿sí?, o como pensaban anteriormente. Entonces va y busca las ovejas descarriadas de Israel, es decir, de ese pueblo elegido, de ese pueblo que tenía que esperar con ansias al Mesías, pero que desprecian al Mesías. Y podríamos representarlo ahorita dentro del cristianismo. La Iglesia Católica entonces tiene la fortuna, de cierta manera, de tener los 7 sacramentos y la plenitud de la presencia del Espíritu Santo. Y nuestros hermanos separados de la iglesia, que no tienen los 7 sacramentos, entonces digamos que comen las migajas del Espíritu Santo. Pero entonces esos hermanos que tienen las migajas del Espíritu Santo hacen plenitud en el Espíritu, porque tienen un avivamiento constante y un avivamiento vivo, y la iglesia queda como que si tuviera las migajas. Entonces esto nos tiene que llevar, queridos hermanos y hermanas, que esto no es cuestión de instituciones religiosas, es cómo estoy yo actuando entonces en mi corazón. El pueblo de Israel era el pueblo elegido de Yahvé, era el pueblo que tenía la tierra prometida, era el pueblo que podríamos decir era el oficial de Dios.
pero no era capaz entonces, algunos cuantos, para no decir la mayoría, entonces no eran capaces de reconocer la presencia de Dios en sus vidas. Entonces tiene que mandar a buscar esas ovejas descarriadas para que vayan entonces los discípulos mostrando una realidad de Cristo y anunciar que el reino de los cielos está cerca. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros eso mismo? ¿Cuántas veces, como les he dicho en muchas ocasiones, asistimos entonces a la iglesia, pero entonces nuestro corazón está muy alejado de Dios? Muy claro dice en la palabra. Muchos dicen Señor, Señor, pero no los conozco, porque sus palabras son vanas y en su corazón no hay sinceridad. Entonces, queridos hermanos y hermanas, que este sea un evangelio que verdaderamente nos haga recapacitar de que no es la salvación de acuerdo a una institución religiosa. La salvación se da de acuerdo a lo que hay en tu corazón, de acuerdo a tu actuar, de acuerdo a ese testimonio que estás dando vivo y constante de ese Jesucristo. Y ese Jesucristo que perfecciona la vida del hombre en la tierra para llevarlo entonces hacia el Padre Celestial. Por eso yo te invito para que en este momento ores conmigo y le pidamos al Padre Celestial que nos permita reavivar esa autoridad y esa potestad dada desde el bautismo, para que seamos conscientes del poder que se nos ha dado desde el momento del Génesis, cuando Yahvé sopla sobre el hombre el aliento de vida, el poder del Espíritu Santo, y que esa autoridad hoy podamos decretar con el poder asombroso de Jesús, que todo queda declarado bajo ese nombre, que toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos se debe someter. Pero también pidámosle que ese Padre Celestial nos vaya mostrando esos momentos que somos ovejas descarriadas, para verdaderamente colocarnos en el camino correcto, en ese camino que en cada momento tenemos que llevar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda ser feliz todos los días de tu vida, porque Dios te da esas bases, esos cimientos, te da todo lo necesario para esa perfección de vida, para que encuentres el cielo también aquí en la tierra. Recuerda compartir este mensaje, compartir esta reflexión, invitar a que se suscriban más a este canal para que también podamos ir creciendo como familia de evangelización de manera virtual. Recuerda que los llevo en mi corazón, en mis oraciones y también en cada momento. Que el Señor los bendiga y los acompañe hoy y siempre. Feliz primer día de novena de la Virgen del Carmen.